Dios los bendiga, queridos hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama. Saludos a todos ustedes y todos aquellos que nos sintonizan en el canal Aurora. Para el día 6 de febrero, domingo 6 de febrero del año 2022, tenemos ante nuestra consideración el capítulo 25 de Mateo, siguiendo el leccionario de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama. Este capítulo 25 de Mateo nos habla de dos parábolas y una consideración acerca de lo que va a ser el juicio final sobre esta tierra, sobre los moradores de esta tierra, la justicia de Dios finalmente impartida. En la primera parábola se nos cuenta de 10 vírgenes y su comportamiento nos ilustra a nosotros lo que debe ser nuestra actitud hacia nuestro Señor. O sea, cómo nosotros nos relacionamos con nuestro Señor. Cómo nosotros percibimos a nuestro Señor. ¿Cuál es nuestra actitud ante Dios? Eso parece algo muy elemental, muy sencillo, pero realmente es muy importante tenerlo claro. La segunda parte de este capítulo nos habla de la parábola de los talentos. Esta es posiblemente mi parábola favorita. Fíjense que Jesús usaba la parábola como un medio de enseñanza. Jesús, como hemos dicho previamente, era un rabí. Y rabí quiere decir que era un maestro. Y como buen maestro, trataba de que los discípulos entendieran lo mejor posible. Y para eso utilizaba las parábolas. Y cuando le preguntaba sobre ella, las explicaba. En el caso de la parábola de los talentos, nos ilustra la otra contraparte. Primero es cuál es nuestra actitud ante Dios. Y una cosa que nace de esa actitud ante Dios es qué nosotros hacemos con lo que Dios propone para nuestras vidas. Todos los seres humanos, y por supuesto todos los cristianos, tienen diferentes habilidades y talentos. En las epístolas se nos habla de diferentes dones. Esas capacidades que nosotros tenemos tienen que estar al servicio del Señor. Pero algunas personas tienen unos talentos y piensan que no son muchos, que no es un talento grande, que es algo que realmente no vale la pena hacer nada con él. Y esto es una gran equivocación. No importa las capacidades que ustedes tengan, la inteligencia, la capacidad para el trabajo, la disposición, el liderato, si tiene algún talento artístico, lo que sea. Y aunque no tenga aparentemente ninguna de estas cosas que llamamos talento, usted sí siempre va a tener algo con lo cual usted va a poder hacer y trabajar. Dios no ha dejado un solo ser humano sin otorgarle un talento y una proposición. Dios espera que nosotros, esos talentos que nos ha dado, hagamos algo con ellos, que de alguna forma lo multipliquemos. El resultado de estas dos situaciones, número uno, de lo que nosotros pensamos y hacemos con Dios, y número dos, de lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado, va a llevarnos finalmente a la etapa en que vamos a rendir cuentas por todo lo que Dios nos ha dado, por nuestra experiencia con Dios. Y esa es la parte final de este capítulo. Fíjense que en el caso de las vírgenes, de las 10 vírgenes que esperaban por su esposo, al final él les dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso es un mensaje también para nosotros bien claro. Tenemos que estar velando, en espera. En el caso de la parábola de los talentos, él les dice al final: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Así que, mis queridos hermanos, nosotros vemos aquí de una manera bien clara que lo que nosotros hagamos con lo que Dios nos ha dado va a tener unas consecuencias. Así que todos vamos a estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a agradar a Dios. Y vamos a aprender en el día de hoy los detalles, los pormenores de lo que significan estas dos enseñanzas fundamentales. Adelante con el estudio de esta porción. Mateo capítulo 25. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Porque no suceda que no haya lo suficiente para nosotras y vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras». Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y fue cerrada la puerta. Entonces vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque es el caso como de un hombre que, yéndose al extranjero, llamó a sus propios siervos y les entregó sus bienes, dando a unos 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego partió. Entonces el que había recibido los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido los 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y, cavando en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y los llamó a cuentas. Presentándose pues el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado, además de ellos, otros 5 talentos». Su señor le dijo: «Muy bien, siervo bueno y fiel. En lo que es poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». También el que había recibido los 2 talentos presentóse y dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí he ganado, además de ellos, otros 2 talentos». Su señor le dijo a él: «Muy bien, siervo bueno y fiel. En lo que es poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Pero llegándose también el que había recibido un solo talento, dijo: «Señor, yo te conocía que eres hombre exigente, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo tuyo». Respondiendo su señor le dijo: «Siervo malvado y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y cosecho donde no esparcí. Por lo mismo debías haber entregado mi dinero a los cambistas, para que en mi venida yo recibiera lo mío con el logro. Quitarles pues el talento y darlo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo aquel que tiene le será dado y tendrá abundancia, pero el que no tiene, aun aquello que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro
y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y delante de él serán juntadas todas las naciones, y apartará a los hombres unos de otros, como el pastor aparta las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, poseed el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me hospedasteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces le responderán los justos diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos extranjero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui extranjero y no me hospedasteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel estuve y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te hemos servido? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, a mí, ni a mí lo hicisteis. Y estos irán al suplicio eterno, pero los justos a la vida eterna. Pasemos ahora al comentario sobre este pasaje. Jesús narró las parábolas siguientes para clarificar aún más lo que significa estar listo para su regreso y cómo vivir hasta que Él venga. En los versículos del 1 al 13 de este capítulo 25, en esta historia de las 10 vírgenes, se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. En la parábola de los talentos, de los versículos 14 al 30, nos enseña la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado. Y en la enseñanza de las ovejas y cabritos, que está en este capítulo 25 de Mateo, del versículo 31 al 46, enfatiza la importancia de servir a los que están en necesidad. Ninguna parábola por sí misma describe completamente cómo debemos prepararnos, pero cada una de ellas pinta una parte del cuadro. Esta parábola, que comienza aquí en este versículo primero, tiene que ver con un matrimonio. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de contraer nupcias, y la promesa de compromiso era un pacto similar a los votos del matrimonio. En el día de las bodas, el novio iba a la casa de la novia para la ceremonia. Luego la pareja, formando parte de un gran desfile, regresaba a la casa del novio, donde tenía lugar una fiesta que con frecuencia duraba toda una semana. Estas 10 vírgenes estaban esperando para desfilar y aguardaban participar en el banquete de bodas. Pero cuando el novio se retrasó, 5 de ellas dejaron que sus lámparas se quedaran sin aceite. Mientras iban a buscar aceite, se les hizo tarde y no pudieron participar en la fiesta. Cuando Jesús vuelva para llevar a su pueblo al cielo, debemos estar listos.
La preparación espiritual no puede comprarse ni prestarse a último minuto. Nuestra relación con Dios debe ser propia. Vemos aquí en el versículo 15. El amo dividió el dinero entre sus siervos de acuerdo a sus capacidades. Estamos pasando ahora a la próxima parábola. Nadie recibió ni más ni menos dinero del que podía usar. En caso de que no cumpliera con la tarea asignada por su amo, no podría excusarse diciendo que estuvo abrumado. El fracaso solo podría atribuirse a flojera u odio al amo. El dinero, como se emplea aquí, representa cualquier clase de recurso que se nos confía. Dios nos da tiempo, capacidades, dones y otros recursos de acuerdo a nuestras habilidades y espera que los usemos con sabiduría hasta que regrese. Tenemos la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Y en el versículo 21 de este capítulo 25, Jesús volverá. Sabemos que es así. ¿Significa esto que debemos abandonar nuestras ocupaciones a fin de servir a Dios? No. Quiere decir que debemos usar con diligencia nuestro tiempo, talentos y pertenencias a fin de servir a Dios en todo lo que hagamos. Para algunas personas significa cambiar de profesión. Para la mayoría de nosotros significa cumplir con nuestro trabajo cotidiano como expresión de nuestro amor a Dios. En los versículos 24 al 30 de este capítulo 25, este hombre pensaba solo en sí mismo, quería evitar riesgos para protegerse de su difícil amo, pero este lo castigó por su egocentrismo. No debemos buscar excusas para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Si Dios es nuestro amo, debemos estar dispuestos a obedecerle. Nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestro dinero no nos pertenecen de veras. Somos mayordomos, no propietarios. Cuando descuidamos, despilfajamos o nos aprovechamos de lo que hemos recibido, nos convertimos en rebeldes y merecemos castigo. Siguiendo con este capítulo 25, versículos 29 y 30, esta parábola describe las consecuencias de dos actitudes en cuanto al regreso de Cristo. El obrero que con diligencia se prepara para la venida del Señor invirtiendo su tiempo y sus talentos para servir a Dios, será recompensado. El obrero que no pone el corazón en trabajar en las cosas del reino va a ser castigado. Dios premia la fidelidad. Los que no tienen frutos para el reino de Dios no pueden esperar recibir el mismo trato de los que son fieles. Y considerando los versículos 31 al 46, Dios separará a los seguidores fieles de los que son falsos y los incrédulos. La mejor evidencia de que somos creyentes es la forma en que actuamos. Tratar a todas las personas que encontremos como si fueran Jesús no es muy fácil. Lo que hacemos por los otros demuestra lo que pensamos de lo que Jesús señaló que debíamos hacer. Dar de comer al hambriento, albergar al desamparado, visitar a los enfermos. ¿Hay alguna diferencia entre sus acciones y las de los falsos y los incrédulos? Y vemos en el versículo 32. Jesús comparó a las ovejas y los cabritos con los creyentes y los que no lo son. Las ovejas y los cabritos pastan juntos con frecuencia, pero los separan cuando llega la hora de trasquilar las ovejas. En Ezequiel capítulo 34, versículo 17 al 24, también se refiere a la separación de ovejas y cabritos. Y aquí en este versículo, los versículos 34 al 40 de Mateo 25, esta parábola habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario. Son gestos que no requieren riqueza, habilidad ni inteligencia.
Son cosas que se hacen y se reciben de gracia. No tenemos excusa para desentendernos de los que tienen grandes necesidades. No podemos delegar esta responsabilidad a la iglesia ni al gobierno. Jesús demanda nuestra participación personal en atender las necesidades de los demás. Isaías capítulo 58, 7 nos ilustra esta enseñanza. Y yendo entonces al versículo 40 del capítulo 25 de Mateo, mucho se ha discutido con relación a la expresión mis hermanos. Algunos han dicho que se refiere a los judíos, otros dicen que se refiere a todos los cristianos. Los restantes manifiestan que alude a los que sufren en cualquier lugar. Dicho debate tiene una semejanza con la pregunta que un abogado formuló a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Pero encontramos en el capítulo 10 de Lucas, versículo 29. Lo más sobresaliente en esta parábola no es el quién, sino el qué. El acto de servir cuando nos necesita. La enseñanza de esta parábola es que debiéramos amar a todas las personas y servir a cuantos podamos. Este tipo de amor glorifica a Dios porque refleja nuestro amor por Él. Y vemos entonces en el versículo 46, el castigo eterno tiene lugar en el infierno, lugar donde todos los que no quieren arrepentirse reciben su merecido después de la muerte. En la Biblia, 3 palabras han sido traducidas como infierno. Y esto podemos hacer referencia al capítulo 5, versículo 29. La primera es Seol, que en el Antiguo Testamento quiere decir tumba, donde se depositan los cadáveres. Véase Job 24:19, Salmo 16:10. La otra palabra es Hades. Es una palabra griega que significa Averno, reino de la muerte. Es la palabra con que se traduce Seol en el Nuevo Testamento. Podemos ver Mateo capítulo 16, versículo 18, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, entre otros. Gehenna viene de Valle de Hinnom, lugar cerca de Jerusalén, que era un lugar en el que quemaban niños en sacrificio a los dioses paganos. Este es el lugar del fuego eterno. Mateo 5:22. Preparado para el diablo, sus ángeles y todos los que no creen en Dios. Apocalipsis 25:46. Es el estado final y eterno de los malos después de la resurrección y el juicio final. Cuando Jesús advierte acerca de la incredulidad, procura salvarnos un castigo agonizante. Dios los bendiga.